Muy buenas, ¿cómo andan? Soy Coach Valentín y hoy les voy a hablar de un tema muy interesante y es la combinación entre los trabajos de pesas y los trabajos cardiovasculares, algo que se denomina entrenamiento concurrente. ¿A qué me refiero con entrenamiento de pesas? Me refiero a cualquier tipo de trabajo de sobrecarga en el gimnasio, ya sea con mancuernas, con poleas, discos, barras libres. Y los trabajos cardiovasculares principalmente actividades principalmente aeróbicas, como por ejemplo correr, trotar, nadar, andar en bicicleta, todo ese tipo de trabajos cardiovasculares. Algo que, por ejemplo, se ha determinado en la evidencia científica es que existe un fenómeno que se denomina fenómeno de interferencia. Les voy a explicar muy bien cómo funciona este fenómeno de interferencia, por qué es que el cardio y las pesas no tienen o no producen las mismas adaptaciones y cómo el cuerpo es que nos termina dando diferentes adaptaciones en base a la actividad que elijamos. Lo primero que vamos a entender son las principales diferencias que existen entre los trabajos cardiovasculares y los trabajos de pesas. La primera diferencia puntual es la aplicación de fuerza. Cuando hacemos trabajo cardiovascular, como por ejemplo trotar o andar en bicicleta, correr, si bien hacemos fuerza, hay un trabajo de impacto, no es la misma aplicación de fuerza que por ejemplo hacer una sentadilla. Un trabajo de sentadilla bien profundo, bien pesado, es mucha mayor la cantidad de fuerza que tenemos que aplicar para mover esa carga que solamente mover el propio peso corporal, lo cual es bastante obvio. Pero es una diferencia muy importante porque ya van a ver enseguida cuáles son las diferentes adaptaciones entre uno y otro. Por ejemplo, la fatiga son bien diferentes. Si ustedes han hecho alguna vez alguna actividad cardiovascular y algún entrenamiento de pesas, se habrán dado cuenta que el tipo de fatiga que reciben después de haber entrenado es muy diferente entre el trabajo cardiovascular y el trabajo de pesas. El trabajo cardiovascular es una fatiga que es más bien sistémica, una fatiga que se siente en todo el cuerpo de forma general, versus los trabajos de pesas que se sienten bien específicos en el grupo muscular que hemos entrenado. Las adaptaciones, por supuesto, son bien diferentes. Cuando nosotros hacemos trabajo de pesas, principalmente lo que va a ocurrir es que vamos a ganar fuerza, vamos a ganar masa muscular, tamaño. Por supuesto que depende mucho del tipo de protocolo que apliquemos, pero son adaptaciones más bien musculares, más bien estructurales. Cuando hacemos trabajo cardiovascular, el tipo de adaptación es mucho más, por supuesto, cardiovascular, nuestra capacidad de consumir oxígeno, la fuerza con la cual nuestro corazón puede eyectar sangre a nuestro sistema circulatorio, la cantidad de capilares, el aumento del número de mitocondrias. Esas son adaptaciones mucho más específicas del trabajo cardiovascular. Y si ustedes ven un atleta, por ejemplo, un nadador o un ciclista, un maratonista, van a ver el tipo de cuerpo y el tipo de actividad específica que ellos realizan. Y si ustedes ven alguna persona que, por ejemplo, un culturista, una persona que compite en powerlifting, tienen otro tipo de contextura física y otro tipo de desarrollo muscular. Es justamente porque el tipo de adaptación que reciben es específica de la actividad, de la forma en la que entrenan. Las calorías, esta es una diferencia muy importante y por la cual mucha gente hace cardio para perder peso. Cuando hacemos trabajo de pesas no hay una gran cantidad de oxidación de calorías, no utilizamos gran cantidad de calorías, si bien tiene una función importante que ahora les voy a mencionar, hacer pesas. El trabajo cardiovascular quemamos muchísimas más calorías, es por lo general la elección favorita de las personas que están buscando perder peso. Porque nosotros recomendamos como entrenadores hacer pesas durante los procesos de pérdida de grasa, principalmente porque cuando nosotros hacemos pesas estimulamos el metabolismo, levantamos las hormonas anabólicas y además al construir fibras musculares, al aumentar el tamaño de nuestras fibras musculares, tenemos más sitios donde oxidar las calorías. Recuerden que la grasa se metaboliza dentro de la fibra muscular en un lugar que se llama mitocondria, dentro de la célula muscular. Entonces es muy importante tener buena cantidad de masa muscular para también moverse más durante el día y gastar más cantidad de calorías. ¿Qué es lo que les hablaba al principio en relación al intercambio que existe entre uno y otro? ¿Por qué les decía yo al principio existe este fenómeno de interferencia? Básicamente porque el primer factor que ustedes tienen que entender es que nosotros tenemos una limitación de tiempo. Tenemos 24 horas, 7 días a la semana y el tiempo que estamos empleando en hacer trabajo cardiovascular es tiempo que nos estamos empleando en hacer pesas y viceversa. Si nosotros, por ejemplo, estamos priorizando hacer trabajo de pesas, es muy posible que en el tiempo que estoy entrenando, es muy posible, no, es prácticamente obvio que en el tiempo que estoy entrenando pesas,
no estoy eligiendo hacer trabajo cardiovascular. Y mientras estoy haciendo un ejercicio, no me estoy recuperando de la otra actividad. Entonces, esto es bastante obvio, pero es una limitación, por supuesto, de hecho, en cuanto a la cantidad de tiempo que tenemos por día. El volumen, muy importante. Imagínense que nosotros tenemos una cierta cantidad de entrenamiento que somos capaces de recuperarnos. Imagínense pequeñas unidades de entrenamiento que cuando llegamos a nuestro máximo, si hacemos más entrenamiento, eso excede nuestra capacidad física de recuperarnos, y si excedemos la capacidad de recuperarnos, posiblemente nuestro rendimiento se vaya hacia abajo. Es lo que no estamos buscando. Entonces, siempre es importante respetar que tenemos una cantidad finita de recursos para entrenar, de recursos para recuperarnos, y que hay que elegir de forma muy sabia qué clase de actividades vamos a realizar en base al objetivo que tenemos. La fatiga aguda, por supuesto que cuando he terminado de hacer un trabajo, por ejemplo, de pesas en las piernas, estoy haciendo un entrenamiento súper fuerte en mis piernas, quiero que mis piernas crezcan, mis fibras musculares reciben una señal, y la sensación después de entrenar pierna en el gimnasio es bastante particular. Si yo inmediatamente después de hacer eso me voy a correr o me voy a hacer algún trabajo cardiovascular específico, es muy probable que esa fatiga termine siendo interferida por la actividad que voy a realizar después. Y lo más importante que nosotros, yo hago mucho hincapié, es que los mensajes que nosotros le damos a nuestro cuerpo tienen que tener una cierta coherencia, una cierta lógica, y tiene que ser sistemático para que nuestro cuerpo pueda producir una adaptación. Si yo quiero que mis piernas crezcan y estoy haciendo demasiadas actividades, eso va a marear un poco al cuerpo y las adaptaciones también van a ser confusas. Imagínense, cuando yo siempre doy el mismo ejemplo, imagínense que ustedes están quieren aprender idiomas, les gustaría aprender inglés, pero al mismo tiempo también quieren aprender japonés. Y ustedes salen de una clase de inglés con todo el manual, con todo lo que leyeron, con la práctica de los verbos, e inmediatamente ingresan a una clase de japonés. Va a ser bastante confuso y poco probable que le saquen provecho a esas dos clases. Lo mejor sería separar las clases para poder hacer un repaso, para poder setearse para ingresar a una clase de algún idioma y ser mucho más específico. Incluso lo mejor sería separar el aprendizaje por diferentes periodos para aprender bien un idioma y luego aprender el otro. Eso es básicamente lo que sucede con las dos actividades. Son básicamente dos lenguajes diferentes, lo cual me lleva a explicarles lo siguiente: ¿cómo es que nuestro cuerpo se entera que estamos haciendo pesas o que estamos haciendo cardio? Explícame cuál es la señal que nuestro cuerpo recibe. Esta es una pregunta que a mí me ha llevado muchísimo tiempo de estudio, muchísimo tiempo de investigación, pero afortunadamente tenemos respuestas muy claras y muy precisas. Cuando nosotros hacemos un trabajo de fuerza, por ejemplo, en el gimnasio, hice una buena serie de curl de bíceps, esa tensión que yo hice con las pesas, con la barra, se traduce, mi cuerpo tiene la capacidad de sensar la tensión que yo le transmitía a mi bíceps, y se traduce en una señal química. Y esa señal química da inicio a una serie a una cascada de señalizaciones moleculares que determinan el tipo de adaptación que yo voy a recibir. En este caso, el aumento de la síntesis proteica y el crecimiento de la fibra muscular que estamos estimulando. En el caso, por ejemplo, del cardio, las adaptaciones son bien diferentes. Cuando nosotros hacemos trabajo cardiovascular, hay otro camino de señales moleculares que se estimulan y que producen otro tipo de adaptación, como puede ser, como les dije recién, el aumento de nuestra capacidad para consumir oxígeno, el aumento del número de mitocondrias, el número de capilares. Tiene que ver con otro tipo de adaptaciones más cardiovasculares. Y esto responde básicamente a dos principales moderadores. El primer moderador, el moderador de las adaptaciones cardiovasculares, es una señal que se llama AMPK. Y por otro lado tenemos el moderador más anabólico, más de tipo muscular, que se llama mTOR. Y estos dos moderadores moleculares son bien diferentes y producen una activación de señalizaciones bien distintas. ¿Y qué es lo que se sabe por la investigación científica? Que AMPK interfiere en las adaptaciones de mTOR. Y si nosotros hacemos trabajo de pesas, queremos promocionar el crecimiento muscular, imagínense que quieren que les crezcan los glúteos, que les crezcan las piernas, que les crezca alguna parte del tren superior, e inmediatamente ustedes inician un trabajo de señalización de AMPK, de trabajo cardiovascular, esa señalización interrumpe y frena los procesos de adaptación de mTOR. Entonces, la recomendación, que ahora les voy a explicar enseguida cómo lo podemos hacer para generar la menor cantidad de interferencia, es separar estas actividades para que no se interrumpan una a la otra. Por supuesto, también algo sumamente obvio, los nutrientes. Si hacemos una ingesta de nutrientes
Y imagínense que han entrenado algún grupo muscular, su cuerpo está esperando, sus fibras musculares están esperando que ustedes les den nutrientes, que les den carbohidratos, que les den proteínas. Y si ustedes han hecho diferentes actividades, su cuerpo va a decir, necesitamos nutrientes acá porque has hecho trabajo cardiovascular, pero también necesitamos nutrientes acá porque has hecho pesas, y esos nutrientes empiezan a competir entre las diferentes demandas que tienen en su cuerpo. Entonces siempre es muy importante entender que estamos realizando una decisión que no existe a costo cero. Ya lo dijo Milton Friedman, no existe tal cosa como un almuerzo gratuito. Siempre pagamos el costo por las decisiones que estamos tomando. Y acá, ¿qué les he dibujado acá? Básicamente una línea de interferencia desde actividades menos interferentes hasta actividades más interferentes. Por ejemplo, caminar, sabemos que es muy importante. Nosotros recomendamos muchísimo a nuestros clientes que tengan una buena cantidad de niveles de energía por día, 10.000 pasos, 12.000 pasos, una muy buena cantidad de energía por día. No es gran cantidad de interferencia. Si empezamos a pasar los 15.000 pasos, 20.000 pasos y mucho más, posiblemente sí haya una interferencia, pero entre 10.000, 12.000 pasos no hay una gran cantidad de interferencia, no es una gran actividad o una gran demanda. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, de así andar en bicicleta? Si bien andar en bicicleta no tiene impacto, ya es un trabajo mucho más intenso, sobre todo si estás andando en bicicleta durante gran parte del día. Elíptico, por supuesto, un poco más interferente. Trotar, correr son actividades ya mucho más intensas y que posiblemente, por incluso el tipo de fatiga que vamos a recibir es bien diferente, y eso va a producir una competencia entre las adaptaciones. Un partido de fútbol o cualquier tipo de ejercicio de deporte de equipo es sumamente interferente, ni hablar de una maratón. Si ustedes quieren correr maratón y al mismo tiempo quieren ganar la mayor cantidad de masa muscular, les aseguro que van a tener un gran fenómeno de interferencia, porque son dos actividades bien diferentes. No van a ver ningún culturista corriendo maratones, porque justamente no es lo que les produce a ellos el desarrollo muscular. De forma inversa, no van a ver ningún maratonista entrenando igual que entrena un culturista, porque son actividades bien diferentes. Ahora, la pregunta del millón, y por lo cual seguramente estás viendo este video, es: ok, vale, me estás diciendo que el trabajo cardiovascular interfiere con el trabajo de pesas, que no los tengo que mezclar, pero yo quiero perder peso, quiero perder grasa, o capaz que juego al fútbol, o hago alguna actividad deportiva que involucra que también haga trabajos cardiovasculares, por ejemplo los jugadores de rugby, muy importante. ¿Cómo hago para evitar que estas dos actividades interfieran entre sí? La primera pregunta que ustedes se tienen que responder es: ¿cuál es su objetivo? Si para ustedes es más importante realizar trabajo de pesas porque su desarrollo muscular es prioritario, la fuerza, el trabajo de pesas debería ser lo que deberían hacer primero, y priorizar ese trabajo de pesas, y alrededor de ese trabajo de pesas anexarle algunas actividades cardiovasculares, pero siempre realizar primero la actividad de pesas y darle prioridad a eso. Tratar de siempre separar por lo menos entre 4 y 6 horas las actividades cardiovasculares del entrenamiento de pesas, sobre todo para evitar esa interferencia, y comer en el medio para promocionar las adaptaciones de este entrenamiento. Por otro lado, capaz si su intención es simplemente quieren perder la mayor cantidad de peso del cuerpo y no quieren preservar gran cantidad de masa muscular y quieren priorizar el trabajo cardiovascular, por ejemplo, alguien que corre maratones, por supuesto que tienen que priorizar el trabajo cardiovascular, y alrededor del trabajo cardiovascular anexarle algunos entrenamientos de pesas para, por supuesto, prevenir lesiones, estimular las fibras musculares y producir un poco de adaptaciones también de tipo muscular. Esta respuesta siempre es muy particular, es muy individual, pero tengan en cuenta que siempre que están tomando una decisión, están quitándole recursos a otra. Siempre que decidan hacer una actividad, es que le están quitando recursos a otra actividad. Entonces, traten de responder siempre cuál es su prioridad, cuál es más importante para ustedes, y de acuerdo a eso establecerán qué tipo de actividad cardiovascular pueden realizar. Lo bueno es que si has visto este video y has llegado hasta acá, has entendido que el trabajo cardiovascular genera una interferencia en el trabajo de pesas. Quizás no era tan para alarmarse tanto como por ahí se puede leer en algunos posts de las redes sociales, ni que tampoco no existe ninguna interferencia y que se pueden hacer sin ningún problema, sino quizás una verdad un poco más objetiva, y en base a eso y esas características puedes tomar una decisión basado en cuál es tu prioridad y cuál es tu objetivo. Avísenme si les interesa este tipo de videos en los que me puedo explayar un poco más y explicar de forma profunda mucho mejor estos temas, y los leo en los comentarios.